sean llenos de la presencia del Señor y que las bendiciones del cielo caigan sobre sus vidas, se derramen sobre sus vidas en todo momento y en especial en este día sábado santo del Señor. Antes de comenzar ya con el mensaje, amados, vamos a postrarnos de rodillas para encomendarnos al Señor, para poder predicar la palabra y también para poder recibir el mensaje conforme a la voluntad del Señor. Bien, entonces los invito a que nos postremos de rodillas. Querido y Dios y Padre Santo que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. A ti, oh eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, sea honra, gloria y alabanza, y a usted, mi Señor, clamamos en esta hora. A usted, mi Señor, que es el creador del cielo y de la tierra, de la fuente de las aguas, el eterno. Gracias, mi Señor, te damos en esta hora y te doy en esta mañana por este nuevo día de vida, de salud que nos has concedido en este hermoso sábado, tu día santo, tu día de reposo, mi Señor, para nosotros también, para la humanidad. Gracias te damos por poder encontrarnos a través de estos medios de la página, Señor, de internet, de Facebook. Gracias, mi Señor, porque tenemos la oportunidad de seguir proclamando el mensaje, predicando tu palabra. Rogamos, Señor, que los que estén conectados, los que se vayan a conectar o los que vayan a ver después, Señor, en algún tiempo este mensaje, esta predicación, Señor, ellos sean llenos de tu presencia, que tu mensaje llegue a sus corazones para poder prepararnos, Señor, para estos tiempos, Señor, difíciles y sobre todo para poder prepararnos, Padre Santo, para tu regreso, Señor, para tu inminente venida. Gracias te damos por cada uno de nosotros, por mi familia. Gracias te damos por nuestros hermanos de nuestra congregación, fieles hijos tuyos, un remanente que se ha mantenido, Padre Santo, en estos tiempos difíciles. No se han apartado de usted, Señor. Gracias, Señor, por ello. Gracias por la obra que tú estás haciendo en esta ciudad. Gracias porque estás abarcando, tu mensaje está abarcando a muchos lugares, Padre Santo. Gracias porque hemos sido un instrumento en tus manos para poder ser parte de este fuerte pregón. Gracias porque podemos ser parte de esta oportunidad de poder predicar el Evangelio y poder enviar, Señor, materiales de estudio, Señor, a otras ciudades incluso. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Porque esta es tu obra, no es nuestra. Pero nosotros, Señor, sabemos que debemos cumplir con esta misión. Acompáñanos en esta hora de la mañana, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo sea el que nos regocije de tu presencia, que tus santos ángeles en esta hora nos acompañen y me acompañen, Señor, en este lugar, que tu palabra sea recibida en nuestros corazones, Señor, conforme a tu voluntad, no con entendimiento de hombres, sino que la sabiduría y el entendimiento venga de lo alto. Padre, oramos por los enfermos que hay en tu pueblo. A cada uno de ellos rogamos de tu misericordia, de tu bondad para ellos. Yo sé que tú los amas. Muchas veces no entendemos por qué estamos pasando difíciles momentos, pero Señor, sabemos que tú estás con ellos. Sánalos a cada uno de ellos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, si es tu voluntad. Aquellos que están sin trabajo, aquellos que están pasando por diversas dificultades, amado Dios, ten misericordia de ellos y bendíceles, fortaléceles, Señor. Abre las puertas del cielo, Señor, para que tus hijos, como dice tu palabra, Señor, reciban todas de tus bendiciones, para que nada les falte. Tu palabra dice que a los hijos de Dios nada les faltará, ni el techo, ni el abrigo, Padre Santo, ni el alimento. Es por eso, Señor, que reclamamos esas promesas, sobre todo para tus hijos que están pasando necesidades. Acompáñanos una vez más y gracias por todo, bendito Dios. Quédate con nosotros en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias para ver qué es lo que el Señor hoy nos tiene preparado. ¿Qué es lo que el Señor quiere de usted? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mi persona? ¿Qué es lo que el Señor quiere de su pueblo? Estamos pasando momentos, si antes pensábamos que la venida de Cristo es inminente, yo creo que ahora estamos más que a las puertas. Estamos viendo sucesos, viviendo sucesos a nivel mundial que lo sabíamos por la palabra, pero siempre tenemos la mala costumbre de decir que eso va a pasar mucho después, que nosotros no vamos a estar, pero si usted abre bien sus ojitos, para sus orejitas,
a los sucesos, a las noticias, que sabemos que las noticias no todo lo cuentan en verdad, porque sabemos que el mundo de las comunicaciones está en complot con el tema este del nuevo orden mundial, así que muestran lo que quieren, pero sabemos que estamos pasando momentos difíciles. Pero, ¿de qué se trata el tema de hoy día? El pueblo del Señor, la iglesia remanente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tienen una tarea muy importante que cumplir. Y esa tarea es de cumplir la gran comisión, de ir y predicar el Evangelio. Pero también, amados hermanos, tiene que llegar el momento en que tenemos que dar el fuerte pregón o el fuerte clamor, como muchas veces lo conocemos. Y yo he hablado en otras oportunidades al respecto, pero no podemos dejar de hablar de esto, porque si no estamos preparados, ¿cómo vamos a dar el fuerte pregón? ¿Cómo vamos a dar este fuerte clamor? Esta predicación, este mensaje de amonestación que como pueblo de Dios nosotros debemos de entregar. Ahora, muy bien, a veces nosotros pensamos que este mensaje tiene que ser entregado a aquellos inconversos, pero resulta que el mensaje también tiene que ser entregado para el mismo pueblo de Dios. Es por eso que vamos a ver el tema de hoy que se llama aumentando el fuerte pregón. A mí me gusta mucho la palabra pregón. Así es que eso es lo que vamos a estudiar en esta hora y por ende vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44 y vamos a leer el versículo 3. Quiero dar un saludo y también dejarlos invitados a dos canales de YouTube que nosotros como iglesia tenemos. Primer canal de la iglesia remanente del séptimo día en el canal de YouTube, donde todos los días estamos estudiando las lecciones bíblicas sabáticas. Son las lecciones de la escuela sabática, pero nosotros aprovechamos de estudiarla día a día. Así que la invitación queda abierta para que usted ingrese a YouTube, busque Iglesia Remanente del Séptimo Día y nos pueda seguir a través de las lecciones bíblicas sabáticas. El otro canal de YouTube que tenemos es el canal del pastor Koenig Fuensalida, del pastor Andrés Koenig. ¿Ya? Entonces, ahí también estamos subiendo estas mismas predicaciones, las subimos a ese canal. Así que si usted nos quiere seguir, y obviamente a través de esta página de Facebook. Bien, Isaías capítulo 44, versículo 3, dice lo siguiente. Porque yo derramaré aguas sobre el que tiene sed, y ríos sobre la tierra árida o tierra seca. Derramaré, y esto es lo más importante de todo, derramaré mi espíritu sobre tu linaje, eso es decir, sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tu descendencia. Lo vuelve a repetir, ¿cierto? Sobre tu linaje y derramaré mi bendición sobre tu descendencia. Antes de continuar, vamos a clamar una vez más al Señor, para que el Señor nos dé el poder a través del Espíritu Santo para poder predicar este mensaje y lo podamos entender. Oh Padre, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa de oración. Rogamos en esta hora que hemos leído tu palabra y vamos a comenzar a leerla. Rogamos de tu presencia en nuestras vidas, en mi vida, en lo personal, para que usted me ayude, Señor, a exhortar, a explicar, a enseñar, Señor, en el día de hoy, del mensaje que tú me has entregado y lo debo compartir con los demás. Gracias te damos y bendice esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos. Si nosotros vemos el versículo que dice, porque yo derramaré agua sobre el que tiene sed, ¿cierto? Y ríos sobre la tierra árida, derramaré mi espíritu sobre tu linaje y mi bendición sobre tu descendencia. Aquí hay, amados hermanos, una promesa tremenda. Pero esa promesa es de que va a derramar, ¿cierto?, agua sobre la sequedad. Hay otra versión que dice que derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Pero ¿a quién se refiere? Es un simbolismo que esa agua la va a derramar sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre su remanente. ¿Cuál es esa agua? La palabra dice que sobre ti o dentro de ti correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere al derramar de esa agua al sediento, al que tiene sed, a la tierra seca? ¿A quién se refiere cuando el Señor dice que sobre ti derramaré de mi espíritu?
El agua simboliza al Espíritu, derramamiento de agua, derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sobre quién va a derramar? Sobre los hijos del Rey Altísimo, sobre el pueblo de Dios, sobre el remanente fiel, sobre usted y sobre mí. Esa es la promesa, amados hermanos, que el Señor nos ha entregado desde la antigüedad hasta hoy. El Señor ya hizo un derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2. Pero el Señor aún promete, ¿cierto?, que va a haber un derramamiento sobre aquellos que tienen sed, sobre aquellos sedientos. Va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre cada ser que pertenezca al pueblo fiel de Dios, a la iglesia remanente, a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. El llamado es para que usted ponga atención a este mensaje y entienda que nosotros como pueblo de Dios debemos entregarnos a Cristo a diario, y usted que no se ha entregado a Cristo, busque a Cristo porque Él cumple sus promesas, porque el tiempo del fin ya lo estamos viviendo, ya queda poco tiempo. Yo no puedo dar fecha porque la Biblia no da fecha, pero yo creo que ya queda muy poco. No sé si iremos a alcanzar el año 2035, 2040, no tengo idea, amados hermanos. Pero este tema del nuevo orden mundial va avanzando con pasos agigantados. Y hay una agenda que tiene el gobierno global, ¿cierto?, que es la Agenda 2030, que de aquí al 2030 tienen que tener dominado el mundo, tienen que tener el nuevo orden mundial. ¿Por qué cree usted que viene todo este tema de la pandemia? Pero ante todas estas cosas que pueden estar sucediendo, tiene que venir el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los sedientos. Yo me siento un sediento del Espíritu Santo. Me siento un sediento de la palabra del Señor porque así lo soy y necesitamos ese derramamiento del Espíritu Santo. Usted me puede decir, a ver, pastor, yo fui sellado por el Espíritu Santo cuando entregué mi vida a Cristo y a través de las aguas del bautismo. Sí, pero la palabra es clave cuando dice que nosotros debemos de pedir el Espíritu Santo constantemente, para que el Espíritu Santo no solamente nos selle, sino que nosotros podamos ser movidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para estar seguros? No, amado hermano, para dar este aumento del fuerte pregón, para poder predicar el mensaje de la palabra del Señor. Recuerde, las 10 vírgenes estaban dormidas. Todas las iglesias estaban dormidas. Hoy todas las iglesias están dormidas. Hasta que vino el clamor de medianoche, ha venido el esposo, ha llegado el esposo. Todas despertaron, pero solamente 5 estaban preparadas con aceite en sus lámparas. Aceite, Espíritu Santo en sus lámparas. El aceite en sus vidas. Las otras 5 no estaban preparadas y dijeron, espérenos mientras vayamos a comprar más aceite. Es decir, los sorprendió la venida de Cristo y dijeron, wow, o los sorprendió la ley dominical y dijimos, wow, vamos a buscar un pastor que nos haga estudios bíblicos, que nos preparemos en un seminario teológico. No, ya es tarde, ya es tarde. Entonces, el Espíritu Santo debe ser derramado sobre ti y sobre mí ahora. Todos los días nosotros debemos de pedir el Espíritu Santo. Todos los días nosotros debemos decir, Señor, por favor, anhelo que tu Espíritu Santo sea derramado en mi vida. A ver, pero ojo, conozco muchos cristianos de otras iglesias que quieren o se sienten llenos del Espíritu Santo y empiezan a declarar palabras y empiezan a declarar cosas cuando eso no es el Espíritu Santo, son espíritus engañosos, ¿correcto? Pero si yo anhelo el Espíritu Santo viene sobre los humildes. Y si yo anhelo el Espíritu Santo no es para jactarme, sino para que yo tenga la fuerza, el valor, la valentía de decir, ojo, el poder papal está haciendo esto. Ojo, Satanás está usando estos gobiernos. Ojo, la ley dominical está por salir. Prepárate, porque Cristo viene. A eso se refiere para eso se refiere para que nosotros debamos pedir el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí es muy importante entender con respecto al Espíritu Santo. Mire lo que nos dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8.
¿Por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu? Puesto que Él es el medio por el cual hemos de recibir poder, pero ¿poder para qué? Poder para predicar el Evangelio, queridos hermanos. ¿Por qué no hablamos de Él, refiriéndose al Espíritu Santo? Oramos por Él y predicamos acerca de Él. La hermana White es bien clara. Nos dice, ¿por qué no tener hambre y sed del Espíritu Santo? ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? Porque muchos los que pertenecen a este pueblo, al pueblo adventista o al pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando le hablamos del Espíritu Santo, dice, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que pedir el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Con qué ellos lo comparan? Porque lo he visto, por eso lo estoy hablando y no por perdido. Ellos, cuando le hablamos de que tienen que pedir el derramamiento del Espíritu Santo, lo comparan lamentablemente con aquellas otras iglesias que dicen ser, que han recibido el derramamiento del Espíritu Santo y hablan en lengua y hablan otras cosas. Entonces ellos no les gusta hablar mucho del Espíritu Santo, porque creen que tiene que pasar eso, y no es así. Lo hemos estudiado muchas veces. Entonces, el pueblo de Dios debe recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo cree usted, amados hermanos, que se pudo predicar la venida de Cristo antes de 1844? El movimiento de Miller estaban llenos del Espíritu Santo, aunque se iban a pegar un tremendo chasco porque habían mal interpretado, mal entendido las profecías, se iban a pegar un tremendo chasco, pero así todo Dios los apoyó, los guió, porque estaban predicando la segunda venida de Cristo. Cuando llegó 1844, todos sabemos que hubo un tremendo chasco, pero como estaban llenos del Espíritu Santo, Dios no los abandonó. Les hizo darse cuenta que se habían equivocado, ¿cierto? Pero no estaban errados en la fecha, que en 1844, ¿cierto?, comenzaba el juicio investigador. El movimiento adventista después fue motivado y guiado, inspirado por el Espíritu Santo. La hermana G. de White fue llena del Espíritu Santo y es por eso que pudo hacer todos los escritos que ha hecho a través de todas las visiones que recibió, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a tener que renegar o dejar de hablar poco del Espíritu Santo cuando sin el Espíritu Santo no somos nada? Sin el Espíritu Santo no podemos entender las Escrituras, sin el Espíritu Santo no podemos predicar el mensaje, porque muchos podemos predicarlo lleno de emociones. ¿Estará guiándonos el Espíritu Santo? Es lo que debemos preguntar muchas veces los predicadores. ¡Wow! Entonces, amados, el Espíritu Santo, debemos hablar del Espíritu Santo. Debemos tener hambre y sed del Espíritu Santo, como nos dice la hermana White. Porque en él, dice el Espíritu de profecía, hemos de recibir el poder. ¿Por qué no hablamos de él? Dice la hermana White. ¿Por qué no oramos por él? Mire, ¿por qué no oramos por él? ¿Qué vamos a orar por él? ¿Para que el Señor lo cuide? No, oramos por él para que el Señor nos revista de su Espíritu Santo. ¿Y por qué no predicamos de él? Buena pregunta, ¿cierto? Pero a raíz de esto, nosotros, amados hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Y menos podemos llegar a predicar el fuerte pregón. No vamos a poder dar el fuerte pregón. Nos llenamos. ¡Wow! Nosotros vamos a dar el fuerte pregón. Muchos enseñan que los obreros de la hora undécima, todos aquellos que salgan de las iglesias protestantes, iglesias evangélicas, van a ser obreros de la hora undécima. Y sí, es verdad. Y ellos van a salir llenos del Espíritu Santo porque siempre lo están pidiendo, lo están anhelando. Y cuando conozcan el mensaje, van a dar este fuerte pregón con más ganas, con más fuerzas que el mismo pueblo de Dios o la iglesia. Entonces, debemos entender que sin el Espíritu Santo no podemos hablar de Dios y menos dar o predicar el fuerte clamor o el fuerte pregón. Debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Y cómo debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor? Debemos encontrarnos o debemos prepararnos a través del estudio, a través del estudio de las profecías, a través de la oración, a través del ayuno, pero pidiendo el derramamiento de la lluvia tardía que es el Espíritu Santo.
Fíjese que existe una profecía que tiene un significado muy especial para la preparación, para encontrarnos con nuestro Señor. Existe una profecía, el cual nos ayuda a entender y nos ayuda a prepararnos para encontrarnos con el Señor. Mire, veamos en el libro de Malaquías. Vamos a Malaquías. Y vamos a leer en Malaquías el capítulo 4. Es un capítulo muy conocido, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 5. ¿Sí? Versículo 5. Dice: He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Dice: He aquí yo os envío ¿a quién? Al profeta Elías. Escuche bien, el profeta Elías. Sabemos que en el libro de Primera de Reyes se habla del profeta Elías. Aquel profeta que oró al Señor y cayó fuego del cielo y consumió, ¿cierto?, el holocausto. Mientras los otros 400 profetas de Baal, ¿cierto?, se cortaban, gritaban, etcétera, pidiendo a sus dioses, a Baal, para que consumiera el holocausto, y no lo hizo. Bueno, aquí dice que mandará al profeta Elías, pero debemos entender que no es el profeta Elías tisbita, sino que es otro Elías, porque fíjese que la palabra del Señor dice: yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea que este Elías va a venir antes que venga nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Es decir, que Jesús o Elías, este profeta Elías, tiene que preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. ¿Correcto? Fíjese lo que nos amplía en comentarios bíblicos de la hermana Elena G. de White en la página 1205, tomo 4, que dice: esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, Dios necesita hombres. Y cuando dice hombres, es hombres y mujeres y jóvenes. Hombres que preparen un pueblo para que esté en pie en el gran día del Señor. Es decir, que este profeta Elías, que no es el profeta Elías tisbita, sino que es otro Elías, ¿cierto? Son hombres. ¿Quiénes son esos hombres, mujeres y jóvenes para que preparen un pueblo antes de la venida de Cristo? Es un pueblo remanente. Es una iglesia remanente. ¿Cómo? Con el espíritu, ¿cierto?, de Elías. A eso se refiere esta profecía. Pero fíjese que en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 11 al 13, Jesús le explica a sus discípulos una aplicación con respecto a esta profecía. Jesús le enseña, le explica a sus discípulos la aplicación con respecto a esta profecía de Malaquías capítulo 4 y versículo 5. ¿Por qué? Porque Malaquías capítulo 4, versículo 5 tiene dos aplicaciones. ¿Correcto? Y Jesús les enseña a estos discípulos esta aplicación, y a la vez nosotros aprendemos cómo está relacionado con la labor que hoy nosotros debemos cumplir. Mire, Mateo, vámonos a Mateo. Mateo capítulo 17, y vamos a leer el versículo 11 y 13. Vamos a usar harto la Biblia y harto el espíritu de profecía. 11 hasta el 13 del capítulo 17 dice lo siguiente: entonces los discípulos, versículo 11, y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. ¡Wow! Y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Escuche bien. Jesús les explica a sus discípulos que Elías ya había venido y no le reconocieron. Y este Elías que vino
habían hecho lo que quisieron con él, así como andan bien, iban a hacer con Cristo mismo. ¿Correcto? Ahora fíjese el versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¡Wow! Es por eso que yo les digo que Malaquías, capítulo 4, versículo 5, tiene dos aplicaciones. Entendemos que aquel Elías que habla Jesús es Juan el Bautista. Lo acaba de decir la palabra del Señor, que sus discípulos entendieron que Jesús hablaba del Elías que ya había venido, hablaba de Juan el Bautista. Es decir, el otro Elías se aplica para estos tiempos. ¿Quién es el otro Elías? No es una persona. ¿O sí? Es usted y soy yo. Si formamos parte de este remanente, de la iglesia remanente, del pueblo remanente de Dios. ¿Y cuán importante entender esta aplicación? Porque sabemos que si el Señor dijo que mandaría al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová, entendemos que somos nosotros aquel Elías el profeta. Bien, ahora, fíjese lo que nos dice, queridos hermanos, en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 72 del Espíritu Profecía. Dice: aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. ¿Se da cuenta? La hermana White nos aclara y nos dice que aquellos que tienen que preparar el camino de la segunda venida de Cristo está representado por el fiel Elías. Este grupo, este pueblo, está representando, ¿cierto? O representado por el fiel Elías. Y dice, así como Juan, en el periodo así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Es decir, Juan el Bautista preparó un pueblo, preparó las personas, preparó a los hijos de Israel para recibir al Mesías, la primera venida de Cristo. Nosotros, el pueblo de Dios, debemos preparar un pueblo. Por eso es que el mensaje tiene que ser entregado dentro de nosotros mismos, porque nos sentimos orgullosos. ¡Wow! Tengo la verdad. Guardamos los mandamientos porque guardamos el sábado, pero parece que nos olvidamos del resto de los mandamientos. Entonces, este profeta debe predicarse a sí mismo o debe predicarle a su pueblo para preparar un pueblo para recibir al Señor Jesús en su segunda venida. Veamos lo que nos sigue diciendo el Espíritu de Profecía. Debe debatirse el gran tema de la reforma y la mente del público tiene que ser despertada. Elías preparó un pueblo, Juan el Bautista preparó un pueblo, ¿cierto? Y ellos enseñaron a las personas que tenían que hacer una reforma en sus vidas para poder ser despertadas del dormir espiritual, como hoy en día nosotros estamos durmiendo espiritualmente. La temperancia en todas las cosas ha de relacionarse con el mensaje para apartar al pueblo de Dios de su idolatría. ¡Wow, pastor! Si nosotros no somos idólatras, nosotros predicamos el mensaje, predicamos en contra del poder papal porque ellos son los idólatras, pero ¿qué ídolo tienes tú en tu vida? ¿Qué te está apartando del Señor a diario? Ese es un ídolo, lo que te aparta del Señor a diario. Facebook, Internet, tu trabajo, tus pensamientos, todo lo que no sea de Cristo y te quite mayor tiempo de Cristo, se ha transformado en un ídolo. Y este mensaje tiene que despertarte, me tiene que despertar para poder dejar de ser idólatras. Su glotonería y su extravagancia en la vestimenta y en otras cosas. Es decir, que nosotros debemos preocuparnos de ayudarnos entre nosotros mismos, preparar un pueblo para que podamos tener una reforma en nuestras mentes y en muchos aspectos de nuestra vida, incluso hasta en nuestra vestimenta. Porque recordemos que Juan el Bautista se alimentaba de ciertas cosas y se vestía con piel de camello. No significa que nosotros nos vamos a vestir con piel de camello, pero sí debemos ser decorosos para vestirnos. Muy bien, ahora, si nosotros vamos a preparar el camino del Señor,
nosotros debemos comprender qué poderoso mensaje proclamó Juan el Bautista en esos tiempos y por qué es importante que nosotros también lo hagamos. ¿Qué mensaje proclamó Juan el Bautista en ese tiempo? Y cuán importante es que ese mismo mensaje nosotros también lo proclamemos en estos tiempos, porque también estamos con el espíritu de Elías. Estamos guiando, ¿cierto? El Espíritu Santo nos guía, ¿cierto? Para poder predicar este fuerte clamor. Somos el Elías de estos tiempos y de los tiempos finales. Lucas capítulo 1. Vámonos al libro de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos 16 al 17. Lucas capítulo 1, versículo 16 al 17. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor y vamos a ver qué mensaje era el que predicaba Juan el Bautista, ¿cierto? Que es importante que nosotros también lo hagamos. Versículo 16 del capítulo 1 dice: y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la sabiduría, y los injustos para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. ¿Se da cuenta? Juan el Bautista predicaba con el poder, ¿cierto? Predicaba, dice, en el espíritu y en el poder de Elías. Ahora mi pregunta es, ¿será el espíritu de Elías? ¿Cuál era el espíritu de Elías? El espíritu de Elías era el Espíritu Santo. Por favor, no nos confundamos que Elías se va y se mete en el cuerpo de uno y podemos predicar porque Elías, el espíritu de Elías, no. El espíritu de Elías, como dice la palabra del Señor, dice, y el espíritu de Dios estaba sobre Elías. Y Elías predicaba, enseñaba, amonestaba. El Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, estaba en Juan el Bautista. Entonces, ese mismo Espíritu de Elías, que es el Espíritu Santo, es el que nos debe de llenar a nosotros para poder convertir los corazones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y para que ellos reciban el Espíritu Santo. Veamos Mateo ahora. Veamos Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, y vamos a leer el versículo 2 y 8. El versículo 2 y el versículo 8 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el mensaje que Juan el Bautista predicaba. Y a través de ese mensaje, con el poder del Espíritu Santo, muchos se convertían, tal como dice el Evangelio. Se predicaba el mensaje del arrepentimiento, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, que Jesús vino a la tierra en esa primera vez, ahora está el Espíritu Santo con nosotros, Cristo está intercediendo por nosotros, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Ahora estamos esperando la inminente venida de Cristo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, dice la palabra del Señor. Este es el mensaje que Juan el Bautista entregaba y es el mensaje que nosotros como pueblo remanente, como iglesia remanente, con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu de Elías, nosotros debemos predicar. Veamos lo que nos dice el deseado de toda la gente, página 79. Dice lo siguiente: Juan el Bautista veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Mi pregunta es, ¿acaso eso pasó solamente en ese tiempo en que los hijos de su pueblo, del pueblo de Dios, dice, estaban engañados, estaban satisfechos? Porque era el pueblo de Dios. Y ellos tenían al verdadero Dios, al Dios de Israel. Entonces estaban engañados, estaban satisfechos y dormidos en sus pecados. Mi pregunta: el pueblo de Dios actual, el de estos tiempos,
¿Estaremos en las mismas condiciones que el pueblo de Israel en antaño? ¿Estamos siendo engañados por doctrinas falsas que están entrando a la iglesia? Porque fíjese que estamos predicando la verdad, pero hoy en día la verdad se está mezclando con el error. Y si la verdad se está mezclando con el error, es error. ¿No será que este pueblo también está en la misma situación del pueblo de Dios de antaño? Engañados, satisfechos porque tenemos la verdad, somos los guardadores del sábado, proclamamos los 10 mandamientos, tenemos grandes iglesias, tenemos grandes coros, grandes clubes. ¿Será que estamos en la misma condición de ellos, que nos sentimos dignos de un Dios que ni siquiera nosotros lo estamos siguiendo? ¿No será que también estamos durmiendo en estos días? Es más, ¿no será que estamos durmiendo en nuestros pecados? ¿Pero qué pecados, pastor? Bueno, examínese. Examinémonos nosotros mismos, pidamos la ayuda del Espíritu Santo que nos examine. Examina, oh Dios, mis pensamientos. Porque si lo examino yo, no me voy a encontrar ningún problema. Estoy perfecto. Voy a la iglesia, guardo el sábado, canto en un cuarteto, predico aquí, predico allá. ¡Wow! Pero si el Señor te examina tus pensamientos y te los declara, te vas a encontrar con una tremenda sorpresa. Y Juan el Bautista era lo que hacía. Predicaba el mensaje para que este pueblo despertara, para que dejara de ser engañado, para que dejara de ser dormido, para que despertara de este dormir espiritual, que este tema de la pandemia, en vez de habernos despertado mucho, nos ha estado durmiendo, nos ha hecho dormir. No estamos viendo las cosas que están aconteciendo. Hay un remanente que lo está haciendo. Y le doy gracias al Señor por ese remanente. Dice también el Espíritu de Profecía, anhelaba el mensaje, ¿cierto?, de Juan el Bautista, anhelaba incitarlos a vivir más santamente. Escuche bien, el mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. ¿Se dan cuenta? El mensaje que tenemos que entregar hoy es para nuestro propio pueblo también, no solamente para los inconversos. Es para nosotros porque debemos despertar de este letargo que estamos en esta hora. Este mensaje nos tiene que despertar, queridos hermanos. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. ¿Y quién puede solamente quebrantar el corazón? Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Porque mi corazón se puede quebrantar por una emoción, porque me sentí tocado por la palabra, me emocioné, lloré, grité, salgo de la iglesia y sigo siendo el mismo de siempre. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados por el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Antes que recibieran la semilla del Evangelio, dice el Espíritu de Profecía, ¿qué cosa debían que hacer? Debían despertar del peligro que estaban corriendo por las heridas del pecado que ellos estaban cometiendo. Mire lo que sigue diciendo. Dios, escuche bien, Dios no envía mensajero para que adulen al pecador. ¿Se da cuenta? Dios no envía mensajeros, ni a usted ni a mí, para que adulemos a los pecadores. No te preocupes, sigue cantando lo mismo, si total no importa. No te preocupes, sigue practicando eso, si total no es tanto. No te preocupes con el tema de la alimentación que tengas que seguir. Confórmate con seguir Éxodo 11. No, hermano, eso es adular el pecado, no predicar el mensaje. Y no se trata de que estemos en contra de los hermanos, criticándolos y juzgándolos, pero nosotros, los que tenemos este mensaje, no debemos estar callándonos, no debemos bajar las normas bíblicas, no debemos bajar las normas de Dios para que la persona no se nos vaya de la iglesia o para que el hermano, no se enoje.
O nosotros no debemos bajar las normas si estamos siendo amenazados, si predicamos el mensaje tal como es, que nos bajen del púlpito, o que te impidan cantar, o que te impidan dirigir, o que te impidan hacer la obra misionera. No, porque el Señor te está enviando a ti a predicar. Tú no dependes de una iglesia ni de una organización. Dependes de Cristo. Por eso, Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. No te preocupes. Si aún falta para la venida de Cristo, ¿cuál es la falsa enseñanza que se está dando hoy? No te preocupes si cuando Cristo venga vas a ser transformado, tu carácter va a ser transformado y ahí te vas a ir limpio al cielo. ¡Wow! Amados, la Biblia nos dice otra cosa. Que si Cristo vivió sin pecado, tú y yo debemos vivir sin pecado. Es hoy que nosotros debemos preparar para poder que Dios, el Espíritu Santo, transforme nuestro carácter, porque con mi fuerza no lo voy a poder hacer. Impone pesadas cargas a las conciencias del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. El mensaje, eso es lo que hace el mensaje, ¿cierto? Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa el alma con flechas de convicción, es decir, que el mensaje del Señor te atraviesa como una flecha, te clava con una flecha, para que tú entiendas que debes cambiar tu camino, debes cambiar tus pensamientos, debes de someterte a Cristo, entregarte a Jesús para hacer su voluntad y dejar de pecar, dejar de dormir y por una vez por todas predicar, ¿cierto? Este fuerte pregón. Hoy estamos en aumento o aumentando el fuerte clamor. Aún no lo estamos dando todo en su totalidad. ¿Por qué? Porque no hemos pedido la lluvia tardía. Fíjese que en el libro de Malaquías, capítulo 2, podemos encontrar ejemplos de cómo Elías debe restaurar la familia, incluso como fue prefigurado en la obra de Juan el Bautista. Imagínense la importancia del mensaje de estos tiempos. Imagínense cómo actúa el mensaje o actuó el mensaje de Elías. ¿Para qué? Para restaurarla incluso hasta las familias, porque a veces nosotros pensamos que solamente debemos predicar el fuerte pregón en anunciar lo que está pasando con el papado, anunciar los pecados que está cometiendo quizá la iglesia, la organización, no sé, pero el mensaje es un mensaje completo. Y este mensaje que viene con el poder de Elías, que viene con el poder del Espíritu Santo, incluso va para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestro pueblo y para nuestras familias. Veamos Malaquías. Vámonos al libro de Malaquías nuevamente. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Y vamos a leer el versículo del 13 al 17. Capítulo 2, versículo 13 al 17. Escuche bien. Dice la palabra del Señor. Versículo 14. Perdón. 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. No quiere aceptar la ofrenda del Señor. ¿Por qué será? Escuchemos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal, aun siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto. Versículo 15. ¿No hizo el uno, aunque tenía el remanente del espíritu? ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu,
y no seáis desleales contra la esposa de vuestra juventud. Versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel dice que Él aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y al que cubre la violencia en su vestidura, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Versículo 17. Habéis cansado a Jehová, no con vuestras palabras, y diréis, ¿en qué le hemos cansado? Cuando dicen, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales él toma contentamiento de otra manera. ¿Dónde está el Dios de juicio? ¡Wow! No sé si lograron entender este mensaje, querido hermano, pero este mensaje es tan poderoso que va directamente como una advertencia para nuestras familias y en especial para el varón y para la mujer. Este mensaje, amados hermanos, es un llamado de atención contra el pecado del adulterio dentro del núcleo familiar, es decir, dentro de la pareja del matrimonio. Dios dice que Él aborrece el divorcio. Hoy en día es fácil decir, oye, si no te está yendo bien, divórciate. Total, ahora es barato, es más rápido, divórciate. Dios está en contra del divorcio. Si Dios los unió, Dios no quiere que te divorcies, porque por algo pasaron a ser uno solo. Este mensaje del poder de Elías no solo abarca, como le digo yo, la amonestación en estos tiempos del tema del poder papal, del tema del nuevo orden mundial, del tema del sábado, sino que va como una amonestación, como dije recién, al pecado del adulterio entre el matrimonio. Porque si el matrimonio se destruye la familia completa. ¿Cómo destruye Satanás a los hijos de Dios? Destruyendo el núcleo familiar. Es por eso que en este mensaje nos damos cuenta que el Señor amonesta para que no seamos desleales y no cometamos adulterio en contra de nuestras esposas y nuestras esposas también no cometan el adulterio en contra de sus esposos. Fíjese lo que dice también en el capítulo 4 de este mismo libro, 4, versículo 6. 4, versículo 6. Dice, Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor se está preocupando de que este mensaje que el pueblo remanente de Dios tiene que entregar con el poder del espíritu de Elías, es decir, el Espíritu Santo, también tiene que ser un mensaje de restauración para la familia, amonestándonos contra el pecado. ¿Correcto? Es importantísimo. ¿Por qué este mensaje está relacionado con el mensaje de Juan el Bautista? Recordemos que Juan el Bautista también hizo una amonestación a uno de los líderes del pueblo de Israel. Fíjese lo que nos dice y nos amplía el Espíritu de Profecía en Primeros Escritos, página 154. Juan, ¿cierto? El que vino con el espíritu de Elías, con el poder de Elías, Juan el Bautista, sabía que Herodes, el rey, estaba por casarse con la esposa de su hermano, mientras que este último vivía todavía. Y dijo fielmente a Herodes que esto no era lícito. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Sabía que el rey Herodes se iba a casar con la esposa de su hermano, y el hermano no estaba muerto. Es decir, ¿qué es lo que estaba cometiendo el rey Herodes? Adulterio. Y Juan, sin temor, lleno de la presencia del Señor, lleno del Espíritu Santo, y el poder de Elías, ¿cierto? Él fue y le dijo al rey Herodes, estás cometiendo pecado porque lo que estás haciendo es ilícito, lo que estás haciendo es pecado.
pecado de adulterio. ¿Debemos quedarnos callados nosotros ante esos hechos, ante esos pecados? ¿Debemos guardar silencio nosotros como hijos de Dios y como pueblo de Dios? Y no decirle a la hermana o al hermano que están en yugo desigual o están en adulterio, decirle, hermano, tienen que ordenar sus vidas ante el Señor, deben casarse porque están cometiendo adulterio. ¿O no les vamos a decir nada para que el hermano y la hermana no se nos vayan de la iglesia y así tenemos menos diezmos? ¿Es así o no es así? El mensaje tiene que ser completo, porque es fácil predicar y decir a los evangélicos, ustedes no guardan el sábado y el sábado es el día del Señor. ¿Verdad? Correcto. Pero ¿qué pasa con el otro mensaje? ¿Qué estamos predicando dentro de las iglesias? Dios es amor. No importa lo que hagas, estamos bajo la gracia y como Dios es amor, tus pecados te son perdonados al instante. ¿Estamos guardando los mandamientos de Dios? ¿Estamos advirtiendo que no debemos estar en pecado? Porque a veces nosotros no nos damos ni cuenta, pero a veces nosotros estamos haciendo transacciones ilícitas. Vamos a lugares oscuros para comprar cosas que necesitamos vender en otro lugar. A veces aceptamos, mire, cosas que no nos damos ni cuenta. Quizás, amados hermanos, viene alguien y me vende un celular, le estoy pidiendo, estoy dando un ejemplo y que el Señor me perdone por lo que estoy hablando cosas de comercio, transacciones. Es un ejemplo. Viene una persona, me vende un celular y yo tengo claro que el celular viene de alguna parte robado. Y yo tomo el celular, le pago a esa persona y este celular lo vendo al doble. Ah, pero que a mí me lo vendió, sí. Y empezamos a buscar la justificación al pecado que ya hemos cometido, doble pecado porque compramos un artículo robado y más encima lo vendemos. ¿Estamos dispuestos nosotros a decir al hermano, al amigo, oye, eso es pecado, no lo hagas? Pídele perdón al Señor, porque eso es un pecado. No, si yo ahora estoy conviviendo, pero en un par de años más yo me caso. Amado hermano, eso es pecado y debes solucionar tu problema ahora ya. Bien, entonces el mensaje del que viene con el poder de Elías, el fuerte pregón, no es solamente en decir que Babilonia ha caído, sino que también decirnos a nosotros, estamos cometiendo pecado. ¿Cómo estoy guardando el sábado? ¿Cómo estoy recibiendo el sábado? ¿Qué estoy haciendo el sábado? ¡Wow! Veámoslo. Y si yo veo que mi hermano está equivocado, con amor, eso es lo otro, no llegar y wow, porque hoy en día también conozco muchos hermanos que van al choque por el régimen pro salud, que tú comes carne, que no comes, y no comes, y van al choque en vez de enseñarlo con amor. Uno tiene que ir con el amor de Cristo. Cristo enseñaba de esa manera. Reprendía, pero con un amor intachable. Un amor que la persona que estaba en pecado cambiaba su vida. Debemos seguir el método de Cristo y decirle al hermano, estás cometiendo pecado. Pero ayudarlo, no condenarlo. ¿Cómo te puedo ayudar para que salgas de eso? ¿Cómo te puedo ayudar para que dejes de practicar eso? ¿Cómo te puedo ayudar para que aprendas a recibir el sábado? ¿Cómo te puedo ayudar para que en el sábado no hagas lo que estás haciendo hoy? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero lamentablemente nosotros juzgamos, criticamos, pero no enseñamos. Vamos a seguir con la palabra del Señor y vamos a ver lo que caracterizaba o lo que caracteriza, amados hermanos, el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué cosa caracteriza el espíritu y el poder de Elías? ¿Y quién está proclamando este mensaje hoy? ¿Qué caracteriza el poder de Elías? El mensaje del poder de Elías. ¿Y qué lo está predicando hoy en día? Vamos a ver en Primera de Reyes. Vamos a ver a nuestro amigo Elías Tisbita. Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 17, 18 y el 21. Luego nos vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ver, ¿cierto?, qué caracteriza el espíritu y el poder de Elías. ¿Y quién está proclamando este mensaje hoy en día? ¿O quién debiese proclamarlo? Porque quizás ni siquiera lo estamos proclamando. Veamos, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 y 18 y 21. Vamos, dice:
Y aconteció que cuando Acab, el rey de Israel, ¿cierto? Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab, ¿eres tú el que has turbado a Israel? Mire la patudez de este rey que estaba viviendo. El rey, ojo, Acab, rey de Israel, el líder de Israel, el líder del pueblo de Dios, que estaba cometiendo pecado tras pecado y se había casado con aquella profetisa pagana de Jezabel. Va este rey patudo, lleno de pecado, juzga al Hijo de Dios, al profeta de Dios, y le dice, ¿tú eres el que está turbando a Israel? Pero fíjese, mire, los que predicamos el mensaje, los que queremos predicar el mensaje, con un escrito está, con un así dice Jehová y el Espíritu profecía, nos van a decir lo mismo. Nuestros propios líderes nos van a decir lo mismo que le dijo Acab a Elías. Tú eres el que está turbando a la iglesia. Tú estás provocando problemas en la iglesia porque estás predicando eso y no debemos predicar eso en la iglesia. No, amado hermano. Tenemos que responder lo que Elías le respondió en el versículo 18. Y le respondió, yo no he turbado a la iglesia. Ojo, yo no he turbado a Israel, dijo Elías, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? Y aquí les da el por qué. Están ellos turbando a la casa de Dios y a la casa de tu padre. ¿Por qué? Porque dice, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, a toda la iglesia, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Este mensaje, lo que caracteriza este mensaje es que es un mensaje directo. Y es un mensaje que va al mismo pueblo de Dios e incluso se tiene que ir hacia los líderes. Y este mensaje, la característica de este mensaje es que da a entender por qué estamos amonestando o se debe amonestar, es porque estamos dejando los mandamientos de Dios. Y ya lo dije, podemos estar guardando el sábado. Pero ¿qué pasa con los otros mandamientos? ¿Qué pasa con las normas bíblicas? ¿Qué pasa con las normas de Dios? ¿Qué pasa con así dice Jehová? Lo estamos dejando a un lado. Es por eso que vamos a ver Apocalipsis. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 17. Escuche lo que dice. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Contra quién fue a hacer guerra el dragón, Satanás, la bestia, el falso profeta? ¿Con quién se fue a hacer guerra? Contra el remanente, la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El pueblo de Dios, el remanente de la iglesia, porque la iglesia se corrompió y de la iglesia viene un remanente que guarda los mandamientos de Dios el sábado y todos los mandamientos, y tienen, dice, el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que es el testimonio de Jesucristo? El espíritu y profecía. Ese es el remanente. ¿Qué debemos predicar? Volver a los mandamientos de Dios y tener el espíritu de profecía. Tener la fe de Jesús, la misma fe que Jesús tiene, nosotros debemos tenerla. Entonces, esa es la característica de este mensaje de Elías y también es el mensaje que hoy nosotros debemos proclamar. El fuerte pregón, debemos proclamar todo este mensaje. Amonestar a los que se han dormido, amonestar a los que están pecando, amonestar a nuestros líderes si se están yendo por el camino equivocado y proclamar en guardar los mandamientos de Dios. Veamos lo que nos dice, querido hermano, en el libro Tiempos Finales, página 21 de
abril de 1881. Dice lo siguiente: muchos no se atreven a condenar la iniquidad. Escuche bien, la hermana White nos dice, muchos no se atreven a condenar la iniquidad para sacrificar la posición o la popularidad. Muchos no quieren abandonar el pecado. Muchos no quieren predicar el mensaje dentro de su iglesia porque van a dejar de ser populares. ¡Wow! El que siempre sale a dirigir, el que siempre sale a cantar en el coro, el que siempre sale a predicar, ¿cierto? El que es director de esto, el director de esto. Entonces yo no puedo predicar el mensaje como corresponde. No puedo leer mucho el espíritu de profecía porque si no voy a dejar de ser popular dentro de la iglesia. Voy a dejar de ocupar cargos dentro de la iglesia. Me van a quitar el púlpito. ¿Dónde tiene que predicar usted? ¿En el púlpito? Sí, es cierto, acá debemos predicar. Pero nuestra predicación tiene que ser en todos los lugares. Para eso están los grupos pequeños, para eso están las familias, para eso está el pueblo completo, para que usted pueda ir a visitarlos y predicar el mensaje verdadero. No importa que ya no ocupe cargos dentro de la iglesia. No importa. Porque su recompensa está en el cielo y no en la iglesia, no aquí en la tierra, amados hermanos. Y por algunos es considerado poco caritativo reprochar el pecado. Uy, pero ¿cómo tan duro? Tú no eres quien para juzgar. Tú no eres quien para criticar. Sí, es cierto, no soy quien. Dios es el que juzga, Dios es el que critica. Pero eso no nos dice que no debemos denunciar el pecado. ¿Correcto? El siervo de Dios nunca debería permitir que su propio espíritu se mezcle con la reprobación que se requiere que dé. Aunque esté bajo la más solemne obligación de presentar la palabra de Dios sin temor ni favor. Debe llamar al pecado por su nombre correcto, pecado. Aquellos que por su descuido o indiferencia permiten que el nombre de Dios sea deshonrado por su profeso pueblo, serán contados con los transgresores. Si yo no advierto que el pueblo está cayendo en pecado, si yo no advierto que están bajando las normas bíblicas para que los líderes no se enojen conmigo, no me quiten el púlpito, voy a ser parte y Dios me va a contar como parte de los transgresores, inscrito en el registro del cielo como partícipes de sus malas acciones. Wow. Yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, pero no que estén mis acciones escritas en el libro de las memorias. Wow, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, queridos hermanos, en cómo debemos vivir en el Señor, cómo debemos predicar este mensaje, porque como el Elías espiritual que somos, el pueblo de Dios remanente, como pueblo de Dios, tenemos una obra que terminar, tenemos una obra que cumplir. La obra final ya está cerca. Nosotros somos los que debemos terminar la obra de Dios. Quizás yo baje al descanso, pero estamos ya en la obra final. Y es en esa obra final donde tenemos un mensaje que entregar, que se resume en Apocalipsis. Este mensaje, todo lo que hemos hablado, se resume, amados hermanos, en el libro de Apocalipsis. Mire, vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Yo lo he leído siempre y lo voy a seguir leyendo porque este es el mensaje que nosotros debemos predicar en estos tiempos finales. Todo el mensaje que debemos predicar de la verdad presente, todo el mensaje que debemos predicar con el espíritu y el poder de Elías, que es el Espíritu Santo, se resume en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 13. Dice así: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Aquí está el mensaje. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel. ¿Quién es el ángel? Somos nosotros, el pueblo de Dios. ¿Y qué decía este pueblo? ¿Qué dice este ángel? ¿Qué predica? Dice que tenía el evangelio eterno, el evangelio de salvación, el evangelio de arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Y dice, para predicarlos a los moradores de la tierra. Nosotros como iglesia remanente tenemos aquí en Quilpué, pero hay un pueblo que está a nivel mundial, amados hermanos. Aquí no estamos hablando de una denominación,
No estamos hablando de una organización. Estamos hablando de un pueblo espiritual, un Elías. Y recuerde que a este pueblo se van a unir los obreros de la hora undécima. Así que olvídese del nombre de la iglesia. Usted tiene que estar dentro de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y este pueblo es el que tiene el evangelio eterno y lo debe predicar a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y nación. Nosotros estamos acá, pero hay muchos que están en otros lugares y tienen la posibilidad de llegar a muchos más lugares que nosotros para predicar este mensaje. Pero hoy en día se levanta un pueblo que dicen que solamente ellos son ese pueblo porque tienen la posibilidad de predicarlo en todos lados. Ellos están en todos lados. Y es verdad. Y genial que sea así. Pero eso no significa que sean solamente ellos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno solo y va a salir de todas estas iglesias, de todas estas denominaciones, inclusive, y vuelvo a repetir, los obreros de la hora undécima. Sigue diciendo a alta voz, temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha venido y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién debemos temer? A Dios. ¿Cómo debemos temerlo? En amor, en adoración, en reverencia. Darle gloria. ¿Cómo? Con mi carácter, con el carácter de Cristo, con la justicia de Cristo en mi vida, viviendo el Evangelio. Temer a Dios y darle gloria, guardando sus mandamientos. Porque la hora de su juicio ha venido. Aquí está el otro mensaje, el mensaje del juicio investigador que se lleva a cabo en el ministerio de Cristo, en el santuario celestial. ¿Correcto? Eso es lo que también debemos enseñar. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Quién hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas? Dios. Y aquí hay un llamado a guardar el cuarto mandamiento, que es el sábado. Y otro ángel le siguió diciendo, el tercer ángel dice, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación, de sus pecados. ¿Correcto? Ese es el otro mensaje que nosotros debemos decir. ¿Qué cosa? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, el poder papal y sus seguidores. El poder papal ha caído. ¿Cómo ha caído? No está destruida, está parada y está más fuerte que nunca. Pero ha caído en sus mentiras, porque ahora existimos nosotros, el Elías espiritual, que los está denunciando sus pecados, sus errores doctrinales, y estamos anunciando al mundo lo que hicieron, lo que están haciendo y lo que van a hacer. Sobre todo con este plan que tienen ahora del reseteo, que yo lo subí en un video el día de ayer viernes, para que ustedes lo puedan ver en esta página de Facebook, ¿cierto? Y otro ángel siguió diciendo, ¿cierto? Ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. A todas las naciones que lo quiso beber, el error, las mentiras doctrinales. Y nosotros lo estamos denunciando. Y el tercer ángel dice, y lo siguió diciendo, en alta voz, el fuerte pregón, el fuerte clamor, diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, dice, él también beberá del vino de la ira del Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El tercer ángel dice que siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia, al poder papal, a su imagen, el protestantismo apóstata que se ha apartado, apostatado de la verdad. Y esto lo está siendo guiado por Estados Unidos. Si alguno sigue, ¿cierto? Y adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano cuando salga la ley dominical, ¿cierto? Va a dar la marca de la bestia, que sería el domingo obligatorio, echando a un lado, desechando los mandamientos de Dios y en exclusiva el cuarto mandamiento que el otro ángel está diciendo, temed a Dios y darle gloria, ¿cierto? Porque la hora de juicio se ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar. Está echando a un lado los mandamientos de Dios, el cuarto mandamiento del día sábado, ¿correcto? Entonces, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Fíjese en el versículo 11. Y el humo del tormento de ellos, de los que siguieron a la bestia, al protestantismo apóstata, y reciben como marca de la bestia en guardar el domingo, que lo van a sacar obligatorio, y que ahora el Papa está haciendo todos los movimientos habidos por haber
para decretar que el domingo sea guardado a nivel mundial y sea obligatorio, ¿cierto? Van a recibir ese castigo. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. La bestia, el poder papal, ¿correcto? Y aquí hace la gran diferencia, porque el Señor nos ha advertido: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí, amados, está reflejado, resumido, el mensaje del fuerte pregón. Aquí está resumido el mensaje que debemos darnos con el poder y el espíritu de Elías, el Espíritu Santo. Pero fíjese que nosotros, como pueblo de Dios, debemos dar este mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de los 3 ángeles. Pero nosotros, a la vez, como somos también simbólicamente el Elías de estos tiempos, que vamos a predicar con el poder y el espíritu de Elías, que es el Espíritu Santo, también nosotros formamos parte y somos aquel 4º ángel que sigue predicando esto mismo. Fíjese en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4. Capítulo 18, versículo 1 al 4, que dice lo siguiente: y después de estas cosas, ¿de qué cosas? De todo lo que ya habíamos anunciado, ¿cierto? Dice: después de estas cosas vi otro ángel, el 4º ángel. Nosotros, ahora, en la actualidad, tú y yo, los que pertenecemos a este pueblo, el 4º ángel, dice que lo vio descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Con qué gloria? El mensaje, amados hermanos. Vio el apóstol Juan que este 4º ángel descendía con gran poder, porque estamos llenos del Espíritu Santo, con la lluvia tardía, con el poder del espíritu de Elías, ¿cierto? Y dice que la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Con qué gloria? Con el mensaje, querido hermano. Con el mensaje que debemos proclamar en voz alta. Y proclamó fuertemente, en alta voz. No significa que vamos a estar gritando, como yo normalmente acostumbro a predicar. Pero significa, amados hermanos, que vamos a llegar a todos los lugares. Y está llegando el mensaje a todos los lugares. Y con poder, porque debemos pedir la lluvia tardía. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: ha caído Babilonia la grande. Nuevamente vuelve a decir: ha caído Babilonia la grande, la cual es hecha y se ha transformado en habitación de demonios. Así está el Vaticano, así está el poder papal, llena de demonios, con aquellos líderes que están escondidos, ¿cierto? Preparando todo esto para la persecución, para sacar la ley dominical, para gobernar al mundo completo. Y muchos de esos líderes están siendo instrumentos de Satanás, de los demonios. Es por eso que la Biblia dice: ha caído Babilonia, porque la estamos denunciando al poder papal, en el cual le está diciendo la gran ciudad, ¿cierto?, que se ha hecho y se ha transformado en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, de demonios, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible de demonios. Porque ahí ellos practican el espiritismo, que está siendo llenada las iglesias con esta falsedad, con este espiritismo que hoy está trabajando junto con el poder papal. Bien, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Escuche, todas las naciones, no hay ninguna excepción, todas las naciones, todas las iglesias han bebido del vino del furor de su fornicación, de sus pecados, de sus engaños, de sus errores, de sus mentiras, de sus prácticas, que están entrando incluso hasta en el pueblo de Dios. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, y escuche bien, pueblo querido, porque podemos estar dentro de la iglesia, pero el Señor quiere que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no participéis de sus plagas.
Salgamos de las mentiras, salgamos de los errores. Aunque en tu iglesia se esté predicando la verdad, pero hoy en día se está mezclando con el error. Y Dios te está diciendo: salid de ahí, pueblo mío. Sal de ahí de donde ya han bajado las normas bíblicas. Sal de ahí donde se está dando interés a otras cosas y no al mensaje y no a la palabra de Dios. Sal de ahí donde se está predicando el error, querido hermano, querido pastor, querido amigo. Sal de ahí y unámonos en un mismo espíritu para que no seamos partícipes de las plagas. Ahora, si nosotros vamos a dar este fuerte pregón, si nosotros vamos a pedir la lluvia tardía, si nosotros vamos a pedir el Espíritu de Dios para poder dar todo este pregón, todo este clamor, todo este mensaje, amados hermanos, la pregunta es: ¿qué debemos o qué debe ser siempre evidente en nuestras vidas? ¿Qué debe ser evidente en tus vidas si tú vas a predicar este mensaje? Busquémonos en la palabra del Señor, en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan y vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a advertir. ¿Qué es lo que tiene que ser evidente si yo voy a estar predicando este mensaje? Porque puede ser muy fácil predicarlo, pero quizás no lo estoy viviendo. Y ahí está la clave. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que tiene que ser evidente en nuestras vidas? Que en nosotros está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos en el capítulo 14 del mismo libro, Juan 14, versículo 12. Juan 14, versículo 12. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago en él, también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Es decir, nosotros debemos mostrar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y así como Jesús hizo la obra aquí en la tierra, nosotros debemos seguir haciendo la obra que Él hizo. Él fue al Padre, nosotros nos quedamos, pero debemos cumplir, evidentemente, la obra que Él nos dejó a cargo para terminarla. Pero debemos reflejar a Jesús, no con mis ganas, no con mis emociones, no con mi intelecto, no con mi teología, sino con la teología de Cristo. Veamos lo que nos dice en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5 al 7. Perdón, 2 de Corintios capítulo 4, versículos 5 al 7. Y dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo el Señor. Y nosotros, vuestros siervos por Jesús. A ver, le explico. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros, cuando debemos entregar el mensaje, no debemos predicar mi experiencia ni mis testimonios, que no es malo que en alguna reunión lo hagamos, que contemos nuestro testimonio de conversión, lo que Jesús ha hecho. Pero lo principal del mensaje es predicar a Jesucristo, porque nosotros somos sus siervos. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, debemos predicar la gloria de Dios, debemos predicar a Cristo Jesús, debemos predicar que Él nos ha dado la luz, Él que nos entrega la luz para poder predicar también. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea Dios y no de nosotros. Debemos reflejar a Cristo, debemos predicar el mensaje, debemos enseñar, amados y queridos hermanos, que el amor de Dios se refleje en nuestras vidas, el carácter de Dios esté en nuestras vidas, en nosotros, ¿cierto? Y de esa forma vamos a mostrar que en nosotros está Cristo Jesús. Debe ser algo evidente. Porque si yo predico y no practico, como dice el mundo, no sirve de nada. Si yo predico y estoy dando mal testimonio, el mensaje no va a ser recibido. Como ya hoy en día nadie quiere creer porque predicamos y no damos testimonio de lo que estamos predicando. Tal como dijo un monje hindú,
él se hubiese convertido al cristianismo, pero entendió que nosotros los cristianos, cuando predicamos de Cristo, no lo predicamos con testimonio, no vivimos el cristianismo. Por eso este monje hindú no se convirtió, porque dijo que éramos poco evidentes. No estábamos convencidos de lo que hemos aprendido a conocer a Cristo y de su palabra. O sea, predicamos sin convicción. Y él prefirió seguir siendo un monje budista. ¿Correcto? Ahora bien, veamos lo que nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 342. Los últimos rayos de luz misericordiosos, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria, o sea, su carácter. En su vida y carácter han de revelar lo que la gloria de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Como dijimos, prediquemos, practiquemos, enseñemos, vivamos lo que he enseñado. Prediquemos el Evangelio, vivamos el Evangelio. Porque es fácil predicar, apuntar, pero no lo estamos practicando, no lo estamos viviendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a terminar finalmente la obra de Dios? ¿Cómo es que va a terminar esta obra guiada por el Espíritu Santo? Veamos en el libro de Zacarías. Volvamos a Zacarías. Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Y vamos a ver cómo va a terminar esta obra de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo va a terminar esta obra? No con mi fuerza ni con espada, sino con el poder del Espíritu Santo. Vamos a Isaías. Busquemos en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 21. Capítulo 28, versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará por hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Jehová se va a levantar, y ni siquiera nuestra mente humana va a poder imaginarse cómo va a ser la venida de Cristo. Tenemos algo, una buena imaginación, pero aquí la palabra dice que es una obra extraña, que no la vamos a poder entender quizás, pero debemos proclamar, debemos enseñar que Cristo viene en las nubes, que el día grande de Jehová se viene, porque la obra de Jehová la va a terminar, la obra de Cristo la va a terminar. Y como dijo, no con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Dice, el Señor actuará en esta obra final, mucho más fuera del orden común de las cosas y de una manera que será contraria a todos los planes humanos, dice la hermana White en el Evangelismo, página 91. Ahora, para ir terminando, queridos hermanos, nosotros debemos aprovechar estos tiempos que quedan. Debemos aprovechar que aún tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio, donde sea. Tenemos la oportunidad de predicar la venida de Cristo. Tenemos la oportunidad de amonestar al pueblo de Dios. Tenemos la oportunidad de poder llegar a los no alcanzados. Veamos lo que nos dice, amados hermanos, Tito. Vamos al libro de Tito. Vamos a Tito y vamos a leer el capítulo 2 y versículo 13. 2, versículo 13. Dice: aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué oportunidad tenemos delante de nosotros ahora, en este tiempo? De aguardar, ¿cierto?, la manifestación de Cristo. De aguardar, ¿cierto?, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios en su segunda venida. Veamos también en 2 de Corintios. Volvamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, del 1 al 2, que dice: así pues nosotros,
como sus colaboradores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y como dice un predicador, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que nosotros debemos predicar este mensaje. Es la oportunidad que nosotros hoy debemos aprovechar para predicar este mensaje, para poder dar este fuerte pregón lleno de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Testimonios para la Iglesia, página 105, tomo 9, la hermana Juay nos dice lo siguiente: hermanos y hermanas, estudiad vuestros planes, aprovechad toda ocasión que se presente para hablar a vuestros vecinos y a las personas con las cuales os relacionáis. Leedles pasajes de los libros que contienen la verdad presente, no cualquier otra cosa. Mostrad que dais una importancia primordial a la salvación de las almas, por las que Cristo hizo un sacrificio tan grande. En esta obra, junto a las almas que perecen, tendréis la compañía de los ángeles. Millares y millares de ángeles están listos para colaborar con los miembros de nuestra iglesia para comunicar la luz que Dios impartió generosamente para preparar un pueblo para la venida de Cristo. Debemos aprovechar esta oportunidad, hablar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. ¿Para qué vamos a ir al África si aún no le hemos predicado a nuestros vecinos? Hay gente que está trabajando en el África o en otros lugares que aún el Evangelio no se ha predicado. Pero tú preocúpate de predicarlo a tu vecino, a tus amigos. Aprovechemos esta instancia. ¿Cuál va a ser el maravilloso resultado que se producirá cuando el Espíritu Santo sea derramado? Veamos Zacarías. Vámonos a Zacarías nuevamente. ¿Cuál va a ser el maravilloso resultado cuando sea derramado el Espíritu Santo para estos tiempos, para predicar el mensaje? Zacarías capítulo 8, versículo 23. Zacarías capítulo 8, versículo 23 dice: así dice Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones trabarán del manto de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ese es el testimonio que debemos dar. Ese es el mensaje que debemos dar. Quizás podemos ver nuestras iglesias vacías. Quizás vemos que de todo lo que hemos predicado no vemos a nadie en nuestra iglesia. Pero el Señor está haciendo su obra porque tú ya has cumplido tu parte. Y te vas a dar cuenta que muchos de los que recibieron el mensaje van a decir: nos vamos a unir a ustedes porque hemos entendido que su Dios es el verdadero Dios. Porque hemos entendido que su Dios es el que tiene la verdad presente. Vamos a encontrar a muchos amigos evangélicos de otras denominaciones que se van a unir con nosotros, porque van a entender que nuestro Dios es el Dios verdadero, es el Dios que tiene el mensaje de la verdad presente. Y para ir terminando, quiero terminar con la cita de la hermana White en El conflicto de los siglos, página 670. Sembrada está la semilla, y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para entenderlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. Y eso es lo que a nosotros nos debe dar y dejar esta esperanza, de que no vamos a hacer un trabajo perdido, de que el fuerte clamor y que lleguemos a dar este fuerte clamor, este fuerte pregón, primero debe ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Debemos clamar a Dios por el Espíritu Santo y la lluvia tardía, pero vamos a ver estos hermosos resultados cuando estemos en el cielo. Vamos quizás a encontrarnos con alguien que algún día le entregamos un camino a Cristo. Quizás nos vamos a encontrar con una persona que un día le entregamos el conflicto de los siglos. Quizás nos vamos a encontrar con una persona que un día nos escuchó predicar en las calles
Y nos criticaron porque predicamos en las calles, pero vamos a encontrar a uno de esos hermanos que escuchó ese mensaje en el reino de los cielos. Cuánta dicha, cuánto gozo vamos a sentir por un alma que llegó a los pies de Cristo, porque obedeciste a la palabra de Dios y pediste la lluvia tardía para poder dar este fuerte pregón, para poder dar este fuerte mensaje. No importa que te desprecien, no importa que te borren de la lista de la iglesia o de los libros de la iglesia. Lo importante es que tu nombre no sea borrado del libro de la vida por no obedecer a que debes entregar este mensaje. Bien, querido hermano, que el Señor los bendiga y nos ayude para poder ser parte de este hermoso pueblo, de este hermoso remanente, para poder dar el fuerte pregón, este mensaje fiel y verdadero que viene de lo alto, no viene de mí, viene de un escrito está, de una así dice Jehová y del espíritu de profecía. Que el Señor les bendiga y vamos a inclinar nuestros rostros para orar y terminar. Gracias te damos, Señor, por la vida, la salud, y gracias por este hermoso mensaje, en la cual ahora clamamos a ti. Yo pido a ti, clamo a ti, que me llenes de tu Espíritu Santo para poder dar este fuerte clamor, para llegar a las familias que están siendo destruidas por el engaño, por el pecado, Señor, para que ellos puedan ser restauradas por ti, Padre Santo. Ayúdanos a poder denunciar los pecados, Señor, donde estén, Señor, con el amor, con tu enseñanza, poder denunciar los pecados para que haya un arrepentimiento verdadero, para poder denunciar las mentiras del poder papal y de la bestia, de Satanás, y podamos estar preparados para cuando tú vengas. Si vienen momentos difíciles y sabemos que viene pronto la persecución, pero ayúdanos a estar preparados, Señor, fundamentado en la roca que eres tú, oh Señor Jesús. Gracias por todo, Señor, e inúndanos con tu presencia y tu Espíritu Santo. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, que el Señor les bendiga grandemente y nuevamente les dejo la invitación. Próximo sábado nos podemos reencontrar con una nueva predicación, pero recuerde que ya a contar de mañana comenzamos una nueva semana de las lecciones bíblicas sabáticas de la Iglesia Remanente del Séptimo Día, a través de nuestra página de YouTube, Iglesia Remanente del Séptimo Día. Que el Señor les bendiga grandemente y que tengan un hermoso y feliz sábado.